De nuevo, muy buenas noches para todos. Mi nombre, para las personas que no me conocen, Jairo Alfonso Madriñán Tascón. Yo soy pediatra, especialista en enfermedades inmunes, asma, alergias, y trabajamos en el Hospital Universitario del Valle, en el Banco de Leche Humana, uno de los 15 bancos que tenemos en Colombia. El tema de hoy es cómo prevenir el cáncer de colon. ¿Cómo prevenir el cáncer de colon? Este es un tema muy interesante porque el cáncer de colon se ha venido convirtiendo en una de las enfermedades crónicas más terribles. Es uno de los 3 tipos de cáncer más frecuentes y esa es una de las razones por las cuales quiero hablar en esta noche sobre el cáncer de colon, porque definitivamente los estudios, las investigaciones recientes cada día apuntan más a que la situación con el cáncer de colon es prácticamente por los alimentos. Entonces, creo que las personas debemos hacernos responsables de nuestra propia salud. El cáncer de colon rectal, es una enfermedad crónica, no transmisible, y como tal es una enfermedad que inicia con inflamación. Este es un punto crucial que quiero que le presten muchísima atención. Esta enfermedad, el cáncer de colon, repito, como todas las enfermedades crónicas, inicia con un proceso inflamatorio que precisamente esa inflamación se va volviendo crónica con el tiempo y es causada exclusivamente por la alimentación. Desde luego que la genética juega un papel muy importante en el desarrollo del cáncer de colon y recto, como en cualquier otra enfermedad crónica no transmisible. Pero hoy les insisto, las investigaciones de diversas universidades del mundo están mostrando que los hábitos de alimentación es lo que dispara o detona el desarrollo del cáncer de colon y recto. Como les decía, es el tercer cáncer más común, y la principal causa de muerte por cáncer. Es el segundo cáncer en mujeres, superado solo por el cáncer de mama, y en hombres superado solo por el cáncer de pulmón. Además, es importante que ustedes sepan esto: el cáncer de colon y recto en el 90% de los casos no tiene síntomas claros. Esto es básico, esto es importantísimo que usted lo tenga en cuenta, porque a veces las personas le preguntan a uno: ¿y cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los síntomas? Pues, ¿cómo les parece que el 90% de las personas no tiene síntomas claros? ¿Sí? Entonces, la persona, por un hallazgo, a través de un examen que se llama colonoscopia, se le puede ver un pólipo o se pueden ver varios pólipos en el colon, pero el tema fundamental es que estos pólipos se van inflamando y se van inflamando básicamente, y a eso es lo que quiero que ustedes les quede claro en esta noche, por la alimentación. Insisto, la genética juega un papel muy importante. Usted puede tener herencia de cáncer de colon en la familia, pero si usted está trabajando una alimentación saludable, una alimentación equilibrada y sobre todo limpia, orgánica, usted está prácticamente protegido porque no se va a producir un proceso de inflamación.
Entonces, ¿qué es lo más importante? La prevención. La prevención. Y de eso es que yo quiero que usted en esta noche se haga muy consciente, porque usted es el dueño de su propia salud y usted tiene que cuidar el cuerpo que Dios le ha dado para que su espíritu continúe trascendiendo. Entonces tenemos que cuidarnos y esa es una de las razones. Y la otra por que quiero hablar de esto del cáncer de colon es las bacterias intestinales, la microbiota intestinal. La microbiota o las bacterias del colon, básicamente, son quienes modulan todo el tema de la inflamación. O sea, la inflamación, básicamente la inflamación depende de las bacterias que usted tenga en su intestino grueso. La inflamación depende de las bacterias que usted tenga en el colon, porque ellas, estos ángeles, como yo les llamo, estos ángeles, las bacterias son nuestros ángeles, son las que nos inflaman o no nos inflaman. Y además de eso, se sabe que esas bacterias del colon son las que o nos alteran la genética, nos despiertan, digámoslo así, esos genes que nos hacen desarrollar el cáncer de colon, o le dice a los genes, manténganse dormidos, manténganse dormidos. Eso es importante que usted lo tenga presente en esta noche. Y lo otro es que definitivamente desde la boca hasta el ano, nosotros somos un tubo largo, ¿sí? Pero ese tubo por dentro está forrado, digámoslo así, de una mucosa, hay moco desde la boca hasta el ano. Y esa mucosa intestinal es la parte más extensa y compleja del sistema inmune. Óigalo bien. Ustedes escucharon al doctor Sacha algo que dijo ahorita. Tenemos que meternos duro en el tema del sistema inmune. El que no se monte en ese bus del sistema inmune no tiene protección ni contra este coronavirus ni con los que de pronto van a venir. Por eso es importante, si nosotros sabemos que la parte más extensa del sistema inmune es la mucosa intestinal, imagínense que tiene más o menos 340 metros cuadrados. Esa es la extensión de la mucosa intestinal y ella está expuesta continuamente a una carga elevada de químicos, de aditivos, de azúcares refinadas y fuera de eso, de lo más grave que son los pesticidas. Entonces, con base en eso, es que he querido en esta noche, pues, hablarles a ustedes sobre el cáncer de colon para que les quede claro que el cáncer es una enfermedad inflamatoria, y como tal, entonces tenemos que saber qué es una inflamación crónica, porque no es una inflamación aguda, ¿sí? El cáncer de colon es una inflamación crónica de años. Y cuando digo de años, es que empieza desde la infancia, empieza desde el momento en que el niño nace. Óigalo bien, el ser humano nace con un código genético, digamos. Nacemos marcados para tener ciertas enfermedades, por ejemplo, en este caso, cáncer de colon. Pero si ese bebé, desde que nace, empieza a recibir químicos, y cuando digo químicos estoy hablando de leches químicas o leches en polvo, todas esas leches de todos los industrias alimenticias, llámese Nestlé, Abbott, Mead Johnson, etcétera, etcétera. Todas esas leches son químicos. Y si ese bebé empieza a recibir
la mucosa intestinal empieza a recibir químicos, es decir, aditivos, azúcares refinados, aromatizantes, porque esas leches huelen rico, etcétera, etcétera. Ese colon de ese niño empieza a inflamarse. Lo que pasa es que es una inflamación ultra microscópica, es una inflamación molecular, para que ustedes me entiendan mejor. Nadie la detecta, pero con el tiempo sí se va expresando. Entonces, yo quiero que en esta noche ustedes tengan esto claro. Sin inflamación no podríamos nosotros recuperarnos. Por ejemplo, usted se golpea una mano, se golpea un pie. ¿Qué es lo primero que le aparece? Se me hinchó la mano, se me hinchó el pie. Eso es inflamación, pero eso es una inflamación pasajera, es una inflamación temporal, no dura mucho, pero esa inflamación es necesaria. ¿Y quién ocasiona la inflamación aguda? El sistema inmune. Esta maravilla creación de Dios, que son las células del sistema inmune. No hay algo más extraordinario. Yo no he conocido algo más lindo de la creación de Dios en cada uno de nosotros que ese ejército que son las células blancas o los glóbulos blancos que están en la sangre, que son el sistema inmune. El sistema inmune es quien crea la inflamación. ¿Pero para qué la crea? Para protegernos. Para protegernos. Usted se golpea, insisto, y se le hincha la mano, pero es un mecanismo de defensa. ¿Quién lo hace? El sistema inmune. ¿Sí? Con la inflamación se van produciendo unas sustancias, es decir, cuando el sistema inmune, todas esas celulitas empiezan a actuar en el golpe, digamos, el golpe que usted tuvo, ahí empiezan a producir esos glóbulos unas sustancias llamadas citoquinas o citocinas, ¿sí? Que ayudan a combatir la agresión, ¿sí? Pero resulta que esas citoquinas, algunas son inflamatorias y otras son desinflamatorias. Mire, por ejemplo, lo que está pasando con el coronavirus. ¿Por qué la gente se complica? ¿Por qué la gente tiene que ir a una unidad de cuidado intensivo? ¿Por qué? Porque el sistema inmune, cuando llegó la infección del virus, el sistema inmune se dispara y empieza a producir una cantidad de sustancias, dentro de ellas las citoquinas, pero de una manera exagerada y de pronto descontrolada por la agresión del virus. Y esas citoquinas, algunas son inflamatorias. Entonces es lo que llamamos la tormenta de citoquinas o la tormenta inflamatoria, que es la que va produciendo el daño a nivel celular en los capilares, en los alvéolos pulmonares. Entonces la persona se va asfixiando. Ese es el problema. Pero quiero que les quede clarito que son estas citoquinas, las inflamatorias, las que van actuando poco a poco, desde que ese bebé empieza a recibir no leche materna, no leche humana, sino leche de otra especie, leche vacuna. Es que yo no puedo entender cómo nosotros, siendo humanos, recibimos leche de otra especie que no es la nuestra. Leche de vaca, leche de cabra. No, nosotros fuimos diseñados celularmente. Allí es el que no se quede en internet y ya. Por favor, apague el teléfono, apague el micrófono, por favor. Nuestra célula, el diseño de Dios para nuestras células es que seamos alimentados con leche de nuestra propia especie, no con leches de otra especie. Por favor, el micrófono. ¿Sí? Entonces, ese niño desde pequeño empieza a recibir otro tipo de leche, otro tipo de sustancias,
esos aditivos, todos esos químicos, todas esas hormonas que les ponen al ganado, todos esos antibióticos que les pone la industria ganadera para aumentar la producción de leche, todos esos concentrados, todas esas hormonas que reciben los animalitos para aumentar la producción de leche, todos esos concentrados vienen a base de trigo transgénico, de soya transgénica, de maíz transgénico, y todo eso lo llevan a un proceso y pulverizan, y esa es la leche que le están dando a los bebés, ¿sí? Y desde allí, entonces, ese bebé empieza a recibir todos esos químicos. ¿Qué hace el sistema inmune? Reacciona y empieza a producir esto y esto. Las inflamatorias van inflamando el colon, y ahí se va generando el desarrollo del pólipo y sigue, que con el tiempo, cuando esa inflamación persiste en el tiempo, se vuelve dañina, y entonces estamos hablando de una inflamación crónica que acaba convirtiéndose ¿qué? En una enfermedad crónica, como es, por ejemplo, el cáncer de colon y recto. Y esto que yo le estoy diciendo, esto aplica para todas las enfermedades crónicas, como cuáles, por ejemplo, la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica, de inflamación crónica, y aplica para la artritis. La artritis es una enfermedad de inflamación crónica. Y las dislipidemias, por ejemplo, igual. Por ejemplo, los problemas con el colesterol, con los triglicéridos, todos son enfermedades crónicas. Las enfermedades cardiovasculares son enfermedades crónicas y tienen que ver con inflamación crónica. Hoy, por ejemplo, se está hablando, perdón que me desvíe un poquito, pero hoy se está hablando mucho del Parkinson, la enfermedad de Parkinson que está aumentando, y la enfermedad de Alzheimer, la demencia, tiene que ver con la inflamación crónica. Y lo más lindo de todo eso es que tiene que ver con la microbiota, con las bacterias intestinales, con las bacterias que están en el colon precisamente. Sí, entonces yo les decía ahorita que la gente pregunta, ¿y cuáles son los síntomas? ¿Y cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Y resulta que el 90% de la gente no tiene síntomas, la gente no se da cuenta. ¿Por qué? Porque empieza así. Son las etapas, esto es un dibujito, las etapas, aquí está el proceso, se empezó la inflamación, se va generando ese pólipo, sigue la inflamación, sigue, va creciendo, y ¡trum! Crece ya grande, rompe el tubo, rompe aquí, digamos, rompe ya el colon, entonces ya el paciente empieza a tener síntomas, ¿sí? Pero lo más importante de todo es, a veces las personas dicen, es que he cambiado mis hábitos de intestinales. Por ejemplo, tengo estreñimiento, tengo diarreas, a veces tengo un poquito de sangrado, a veces las heces, la materia fecal me sale como oscura, y es porque está sangrando, porque esto está produciendo un sangrado. Mire, el pólipo estaba aquí, sigue inflamando y ya penetra la mucosa, y esto va generando un sangradito, y por eso el popó, la materia fecal, se va volviendo oscurita. Y puede aparecer sangre cuando la persona se está limpiando con el papel, ¿sí? O puede estar goteando también sangrecita. Entonces, ya estos son síntomas avanzados, ¿sí? Por eso es tan importante, como les digo, trabajar la prevención. Ya, por ejemplo, un dolorcito es que me duele, pero ya está avanzado. Entonces, es importantísimo que nosotros trabajemos la prevención. No esperemos a esto, sino vamos a hacer algo, vamos a empezar a cuidarnos. Y en ese orden de ideas, como siempre, de pronto ustedes ya me han escuchado, pero aquí hay personas nuevas que no han escuchado esto, tenemos que entender que nosotros no somos solo células humanas.
usted y yo no somos solo células humanas. Nosotros somos también microbios. Microbios. Nosotros somos células humanas, por ejemplo, tenemos glóbulos rojos, las mujeres tienen ovario, los hombres tenemos espermatozoide, tenemos células musculares, tenemos células en el intestino, tenemos células en el cerebro, tenemos células en los huesos. Sí, pero también nosotros tenemos células microbianas. Imagínese esto. Esto que le estoy diciendo, usted lo encuentra en esta revista Cell del año pasado, de investigación. Células humanas somos 37 trillones y el 80% son los glóbulos rojos. Pero resulta que células microbianas somos 100 trillones. 100 trillones y el 95% de estos microbios suyos y míos están y viven en el colon. Viven en el colon. Y en el colon, para que les quede claro, es donde está el 80% del sistema inmune. En su colon, en su intestino grueso, vive el 80% de su sistema de defensa. Analice eso. Si usted quiere tener un buen sistema de defensa, un buen sistema inmunológico, ¿qué es lo que tiene que trabajar? ¿A qué se tiene que dedicar a cuidar, a amar? Al colon, a su intestino grueso. ¿Por qué? Porque allí habitan millones y millones y millones de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, arqueas, etcétera, etcétera. ¿Sí? Imagínense, 100 trillones de microbios frente a 37 trillones. Nosotros somos 3 veces más microbios que células humanas. La proporción es 3:1. Les cuento que esto ha revolucionado y sigue revolucionando la genética. Porque después del descubrimiento del genoma humano, donde tenemos disque 23.000, más o menos 23.000 genes por célula. Ahora, si nosotros somos 100 trillones de células microbianas y cada célula microbiana tiene su propia genoma, su propia genética, entonces, ¿quién realmente es quien dirige nuestra genética? ¿Serán las células humanas? ¿Serán las células humanas o serán los microbios los que realmente nos están gobernando a nosotros y nosotros no hemos sabido? Pero resulta que Hipócrates, como 600 años, no sé, antes de Cristo, él hablaba y decía que el hombre se enferma por lo que come y por lo que sale de su corazón. Tenía razón. Hoy la ciencia médica, digamos, lo está comprobando. Y seguramente el doctor Sacha, la medicina ayurveda, mucho antes, seguramente de Hipócrates, ya sabía eso. ¿Sí? Pero quiero que ustedes lo sepan desde el punto de vista de la medicina moderna, de la medicina nuestra, de investigación. Ahora, si nosotros hablamos solo de bacterias, nosotros somos en este momento más o menos una célula humana por 1.3 bacterias. Luego, ¿qué somos? Más bacterias que humanos. Somos más bacterias que humanos. Imagínense, el 95% de sus bacterias, como le dije ahora, habitan en el intestino, especialmente en el marco cólico. En el marco, es un marquito cólico. Ahí viven estas hermosuras que son, aquí está la referencia, esta es la referencia. Viven estas, quiero que le preste mucha atención, bifidobacterias, estas.
y estas, lactobacillus. Estas dos bacterias, estos dos tipos de bacterias, insisto, para mí son los ángeles que nos protegen, que nos dan vida y nos dan salud física. Ya les voy a contar por qué. Apréndanse en esto. Bifidobacterias y lactobacillus son los dos más extraordinarios probióticos que pueden existir en el planeta. ¿Sí? Y tenemos bacterias, entre comillas, llamamos bacterias malitas, pero no son bacterias malitas. Ellas tienen que vivir en un equilibrio, es decir, en simbiosis, en equilibrio. Pero resulta que los aditivos, toda cantidad de, perdónenme la palabra, basura que la gente come hoy, los desequilibra. Y ese desequilibrio es el que genera la enfermedad. Ya les voy a decir por qué. Entonces, aquí ustedes ven, mire, este es el tubo, desde aquí empieza el tubo digestivo, la boca, baja el esófago, baja aquí el estómago, luego aquí se sigue extendiendo el intestino delgado, luego viene el tubo que es el colon y luego sale por aquí. Lo que comemos por aquí, sale por aquí. Todo esto es un tubo. Ese es el tracto digestivo, Entonces, aquí en el colon, mire usted, desde la boca tenemos esta cantidad de microbios, vea, en la boca, en la garganta, en el esófago, en el estómago, en el intestino delgado, en el intestino grueso. Mire, y aquí viven estas hermosuras, bifidobacterias y lactobacillus, especialmente a nivel del colon ascendente. Aquí, ¿sí? Estas. O sea, nosotros somos llenos de microbios. Entonces, ¿qué somos? Realmente, ¿qué somos? Lo que comemos. Eso es usted y soy yo. Lo que comemos somos. Porque de acuerdo a lo que comamos, comen las bacterias. Y de acuerdo a lo que comamos, o nos enfermamos, nos inflamamos, o tenemos buena salud. ¿Sí? Es decir, somos lo que comemos y lo que comen nuestras bacterias. Eso somos nosotros, realmente. Y esto que le estoy diciendo está publicado en esta revista, enero del año pasado. O sea, esto es ciencia. Esto no es un cuento, esto no es una fábula. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo nos protegen las bacterias? O sea, ¿qué hacen las bacterias en el colon? ¿Para qué Dios colocó las bacterias en el colon? Imagínense, yo les decía, la parte más extensa de la mucosa, nosotros tenemos mucosa respiratoria que empieza en la nariz y termina en los pulmones. Tenemos mucosa en el aparato genitourinario. La mujer, por ejemplo, tiene mucho moco en la vagina y por eso a veces hacen flujos, ¿sí? El hombre igual en la uretra. Y tenemos mucosa en los ojos también, por eso el coronavirus puede entrar por los ojos, ¿sí? Y tenemos la más extensa mucosa, empieza en la boca y termina en el ano. Entonces, allí alberga el colon el 80% del sistema de defensa. Que eso les quede, por favor, claro en esta noche. El colon tiene el 80% de su sistema de defensa. ¿Qué hacen estas bellezas de bacterias en el colon? Actúan en los procesos de defensa, de inmunidad. Son las que nos defienden. 1, 2, actúan en la digestión de lo que usted come, digieren. Actúan en todo el proceso del metabolismo y actúan en esto, la inflamación, dependiendo de lo que usted coma. Si usted come chatarra, ellas le van a producir esto, vea, inflamación.
si usted come alimentos chatarra, llenos de aditivos, ¿sí?, de colorantes, de aromatizantes, si usted consume azúcares refinadas en dulces, en tortas, en pasteles, en todo eso, lo único que va a hacer eso es inflamarle a usted su sistema. Todo su sistema lo inflama. ¿Por qué? Porque ellos son seres vivos como nosotros. Así como nosotros comemos, ellas comen. ¿Y qué comen? Lo que nosotros le damos por aquí. Si nosotros le damos basura, ellas comen esa basura y producen basura. Y esa basura nos inflama, para que me entiendan. ¿Sí? Por supuesto, esa basura no se llama basura, se llaman ácidos grasos de cadena corta. Son unos ácidos llamados el ácido butírico, el ácido propiónico y el ácido acético. Y el ácido butírico es el más poderoso desinflamatorio que existe. Desde ya les digo, cuando usted se alimenta como Dios manda, con frutas, con verduras y con leguminosas, fundamentalmente, usted va a tener unas bacterias felices y ellas van a producir unos metabolitos o unos desechos desinflamatorios, especialmente ácido butírico. Pero si usted es una persona que consumidora de carnes, ojo con esto, carnes rojas, embutidos, salchichas, mortadela, jamones, etcétera. Fuera de eso, consumidora de lácteos de vaca. Ellas van a recibir eso y lo que van a producir es inflamación. Y usted no se da cuenta, dice, no, a mí no me cae mal la leche, a mí no me cae mal el queso, a mí no me cae mal la carne, yo puedo comer carne de cerdo. Listo, sí, porque es que la inflamación crónica es molecular, es microscópica. Usted no se da cuenta. Cuando ya se dio cuenta es cuando ya tiene los síntomas. ¿Sí? Bueno, espero que me estén entendiendo. Ahora, ¿qué hacen también? ¿Qué más hacen esas bacterias en el colon? Se comunican entre ellas. Mire, no hay cosa más hermosa que ver la comunicación entre las bacterias. Ellas se comunican a través de señales químicas y se ponen tristes y se ponen alegres y se comunican también con órganos a distancia. Increíble esto, que las bacterias del colon se comuniquen con el cerebro, se comunican con las neuronas. Y por eso es que hoy se está hablando de la importancia de las bacterias en el colon para el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer y el Parkinson. Y no solo esas, la depresión, la ansiedad. La depresión y la ansiedad tienen muchísimo que ver con las bacterias. ¿Por qué? Porque los productos que ellas, el popó, digámoslo así, discúlpeme la palabra, el popó que ellas hacen es un popó o bueno o malo. Si usted come comida, basura, chatarra, ese popó es malo. Y ese popó, todos esos metabolitos, digámoslo así, esos productos de desecho de ellas, van a órganos distantes, no se quedan en el colon. ¿Sí? Bueno, lo otro interesante que quiero que aprendan es que ellas fermentan la fibra vegetal. Cuando usted, por ejemplo, come lentejas, arvejas, garbanzos, blanquillos, frijoles, eso es fibra, eso es almidón. Resulta que ese almidón pasa por el estómago y el intestino delgado, porque ahí no hay poder para destruir ese almidón. Pero resulta que ese almidón es el alimento que más apetecen las bacterias del colon, sobre todo las bifidobacterias y los lactobacilos.
Entonces, ellas reciben ese almidón, lo trituran y lo rompen, pues, y de ahí sale glucosa, etcétera, unos monosacáridos para poderse absorber, y es el alimento de ellas, y ellas producen, como popó, ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta. Por eso le digo, somos lo que comemos y lo que comen nuestras bacterias. Dentro de esos ácidos de cadena corta, ácidos grasos de cadena corta, está el ácido butírico, ¿sí? El ácido butírico, que es, como les digo, un potente desinflamatorio. Esto que les estoy diciendo lo pueden encontrar en la revista Inmunidad del año pasado. Sí. Bueno. Seguimos. ¿Cuál es el alimento predilecto para las bacterias del colon? Ya se los dije, la fibra vegetal, el almidón, que es un polisacárido, es decir, es un azúcar muy grande, ¿sí? Que, como les digo, el intestino delgado no puede destruir la celulosa ni la pectina. Entonces llegan a las bacterias del colon y ahí ellas hacen fiesta porque esa es la comida predilecta. Pero la gente que no consume fibra, la gente que no consume leguminosas, frijol, lenteja, arveja, garbanzo, sino que todo el día está comiendo es carnes y leche y proteína animal. ¿Qué alimentos reciben estos ángeles? Esa es la gran pregunta, ¿sí? Como les digo, ellos degradan el almidón a oligosacáridos y monosacáridos que se fermentan produciendo los ácidos grasos de cadena corta. Aquí están las referencias. ¿Cuál es la relación entonces entre los alimentos y las enfermedades crónicas? Mire esta pirámide, la pirámide alimenticia. Abajo, en la base, esta es la normal, así debería ser la alimentación, fundamentalmente frutas, verduras, y en la cúspide, proteína animal, muy poquita proteína animal. Esta pirámide, ¿qué hace? Mantiene un equilibrio de los microbios, de las bacterias. Ellas mantienen en equilibrio, ¿sí? Pero mire esta pirámide cuya base fundamental es la comida basura, la chatarra, los postres, las tortas, las hamburguesas, los perros, las pizzas, las salchichas, etcétera, etcétera. Y en cambio, en la puntica, un poquito de frutas y un poquito de verduras. Esa es una de las razones por las cuales nosotros, por ejemplo, en el Hospital Universitario del Valle, donde trabajo, nosotros venimos haciendo un trabajo muy lindo con las mujeres gestantes, las mujeres embarazadas, donde les enseñamos a cambiar sus hábitos de alimentación desde la gestación y durante la lactancia para que ellas le empiecen a dar a los niños a partir del 6º mes como alimentos complementarios, además de su leche materna, frutas y verduras, cosa que el niño al año de edad esté consumiendo 5 frutas diarias. 5 frutas diarias. ¿Para qué? Para que ese ser humano mantenga esta pirámide. Esta pirámide. Nosotros, personalmente, yo que dirijo el programa de educación con madres gestantes, no consumen, no les permitimos que ellas les den a los niños ni sal ni azúcar. Nada de dulces, ni postres, ni tortas, ni galletas, ni pasteles, ni nada. ¿Por qué? Porque lo que queremos son seres humanos saludables y sobre todo inteligentes para ver si aportamos algo a este planeta. Bueno. Entonces, ¿qué es la microbiota intestinal? Imagínense ustedes esto. Vean, este es el colon suyo, este es el intestino delgado. Mire, el colon está trillones de bacterias que han evolucionado con nosotros. ¿Cómo les parece que de pronto ustedes me han escuchado
nosotros venimos por evolución bacteriana. Dios nos hizo del polvo y al polvo volvemos. Eso es claro. ¿Y sabe por qué? Porque está comprobado que en un gramo de tierra, en un gramito de tierra, hay aproximadamente 40 millones de microorganismos, todos los que nosotros tenemos en la tierra. Luego nosotros somos tierra. Luego tenemos que alimentarnos ¿de qué? De la tierra. Y tenemos que amar la tierra y respetar la tierra. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Mire cómo tenemos el planeta. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante entenderlo. Desafortunadamente me están pidiendo entrar y entrar mucha gente, pero no me da sino para 100 personas. Es la plataforma que tengo y pues con todo respeto. Pero bueno, seguimos entonces. Mire, en todo este colon, todos estos trillones de bacterias son como un microbioma saludable, es como un bosque saludable. Hay de todo, coexisten millones de especies que pueden defenderse de intrusos. ¿Cuáles son los intrusos? No son solo las bacterias, los aditivos, los azúcares refinados, los colorantes, los aromatizantes y los pesticidas. ¿Sí? Entonces, cuando eso se desbalanza, hay un desbalance, entonces viene la enfermedad, viene la inflamación, y que eso es de lo que estamos hablando hoy, el cáncer de colon y recto. Y cada vez se vincula más la microbiota intestinal con el cáncer de colon y recto. Mire, un desequilibrio bacteriano, o sea, una disbiosis producida por esto que les estoy diciendo, por toda esta comida chatarra, ¿sí? Prevalece en el intestino de los pacientes con cáncer de colon y recto. Eso ya está estudiado, perfectamente está estudiado. Aquí les estoy mostrando esta publicación de mayo de este año. Estamos hablando de este año, mire, donde ya ellos están hablando, los investigadores, que el cáncer de colon tiene que ver con las bacterias del colon. Lo están comprobando, que hay un desequilibrio, hay un desbalance. La diversidad bacteriana se altera, ¿sí? Parece que el futuro para la prevención del cáncer de colon, el diagnóstico y el tratamiento se basan en trasplantes de materia fecal, en trasplantes de microorganismos, de bacterias. Se llama trasplantes de microbiota, ¿sí? Y como les decía al principio, el cáncer de colon ha aumentado en individuos, en personas menores de 50 años y está asociado con factores dietéticos, sobre todo que afectan la microbiota intestinal. Imagínense que esta publicación, que es tremenda en investigación en microbiología, ya esté afirmando que la dieta, que los alimentos son los que nos están destruyendo los ángeles, las bacterias intestinales. Por favor. Mire, es una revista muy famosa a nivel mundial del año pasado, donde ellos están diciendo, según el estudio que ellos publican aquí, dice que la dieta, los alimentos altos en fibra, ayuda a limitar las bacterias dañinas que desencadenan la inflamación en el colon. Por Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a sensibilizarnos, a tomar conciencia. Aquí les muestro otro estudio de hace 2 años, donde dicen que el ácido butírico, que vuelvo y les repito, es el popó, el mejor popó que producen las bacterias del colon, es el producto final de la fermentación de la microbiota intestinal, disminuye las cifras de cáncer de colon y recto a través de que mejoran bueno, esto de pronto no lo entienden ustedes, pero esto tiene que ver con la epigenética, que es un tema complicadito, ¿sí? Pero lo que les quiero resaltar es el ácido butírico, que lo producen las bifidobacterias especialmente y los lactobacilos, gracias a que usted se alimenta con mucha fruta, con mucha verdura
y sobre todo leguminosas, y casi no come carne, casi no come carne. A propósito, les digo, yo estoy en ese proceso, ya prácticamente no consumo ningún tipo de lácteos, porque sé lo dañino que son, y la carne prácticamente ya la estoy dejando por completo. Es más, les cuento, he ido aprendiendo mucho del doctor Sacha. Él me ha enseñado muchísimo sobre alimentación, de las personas que yo creo que más saben, personas que conozco, el doctor Sacha, y he ido poniendo en práctica. Aquí tenemos otro estudio del año pasado, donde dice cambios en las bacterias intestinales del colon o el microbioma, pues, se producen desde de etapas muy tempranas en el desarrollo del cáncer de colon, siendo de gran importancia dentro de la causa y el diagnóstico. Otro estudio del año pasado dice el cáncer de colon y recto no es solo una enfermedad genética, no, es una enfermedad de las bacterias, de los microbios del colon. ¿Qué bacterias producen el cáncer de colon? Mire, aquí hay un estudio muy bonito, muy interesante, que aparece en la misma publicación de este año. Mire, aquí están las dos publicaciones. Dice, esta bacteria, Fusobacterium, estas bacterias se encuentran en las bacterias más asociadas al cáncer de colon y recto. Ellas pueden afectar al cáncer directa o indirectamente, secretando ¿qué? El popó de ellas, metabolitos, invadiendo tejidos y modulando las respuestas inmunes del huésped. O sea, ¿qué más claridad, qué más queremos que nos diga la ciencia de que tenemos que cambiar nuestros hábitos de alimentación para poder evitar el desarrollo de las enfermedades crónicas y especialmente lo que nos ocupa hoy, que es el cáncer de colon? ¿Sí? Entonces, aquí está. Esto es más o menos para que ustedes vean cómo se va desarrollando el cáncer de colon. Estas son las bacterias y cuando las alimentamos con chatarra, con basura. Esto es para decirles el desequilibrio. El desequilibrio, mire esta revista de cáncer de este año, de junio de este año, hace 4 meses, dice que el desequilibrio de las bacterias en el cáncer de colon y recto, ¿sí? Se ha observado disminución de las bacterias que producen butirato, o sea, ácido butírico. Hay una disminución en las bacterias, en las bifidobacterias, en los lactobacilos, que son las que más producen ácido butírico, y hay un aumento en las bacterias proinflamatorias, ¿sí? El cáncer de colon y recto se caracteriza por una producción alterada de metabolitos bacterianos, los ácidos grasos de cadena corta y poliaminas, ¿sí? La evidencia sugiere que la dieta, que la alimentación tiene un impacto importante en el riesgo de desarrollar cáncer de colon y recto. La dieta alta en fibra y con ácidos grasos poliinsaturados, o sea, los omegas 3, el Sacha Inchi, polifenoles y probióticos, es un mecanismo para reducir el riesgo de cáncer de colon y recto y mejorar la respuesta a la terapia cuando ya existe el cáncer, ¿sí? Entonces, son mensajes que yo les quiero brindar en esta noche para que ustedes sepan. Mire, los ácidos grasos poliinsaturados. Les recomiendo, empiecen a consumir el aceite de Sacha Inchi. La Sacha Inchi es la que más tiene concentración de omega 3 de todas las semillas que yo conozco o las nueces del planeta, ¿sí? Y usted con eso se está previniendo de muchísimas enfermedades. ¿Quién desequilibra las bacterias del colon? Ya los hemos estado hablando. El azúcar. Desafortunadamente, mire, este es un artículo, una investigación de julio de este año. Mire lo que dice: el azúcar reduce la diversidad microbiana, o sea, un desbalance, y aumenta la inflamación intestinal. ¿Qué más quieren? Aquí está el estudio hecho en ratones. Esto es lo que la gente está comiendo hoy.
perdóneme la palabra, basura, chatarra y, como dice el doctor Sacha, monstruos, monstruos. De eso se alimenta la gente hoy y esa no era nuestra alimentación. Por lo menos en Colombia, esa no era la alimentación cuando yo crecí. La alimentación, tenemos que volver a los alimentos ancestrales. Tenemos que volver a cómo nos alimentábamos antes, hace 100 años, yo creo. No con esto, mire, esto es pura comida chatarra llena de químicos que destruyen las bacterias del colon, por favor. Destruyen las bacterias del colon que son buenas para usted. ¿Cómo es posible? Esto es lo que la gente es feliz hoy. Vamos a cumplir años, compremos la torta y no saben sinceramente lo que están haciendo, destruyendo esos ángeles de Dios que son las bifidobacterias y los lactobacilos. Y la gente le dice, pero ¿y entonces de algo nos vamos a morir? ¿Cómo así? Eso es conciencia, por Dios. Usted no sabe todo lo que tiene esto en la elaboración. Impresionante los venenos que tienen en la elaboración. Esta es la otra. La gente es feliz tomando todo esto. Las cargas enormes de azúcar, destruyendo las bacterias del colon, aumentando las que nos producen inflamación y desarrollan el cáncer de colon. Fuera de eso, la destrucción que estamos haciendo al planeta cuando consumimos todas estas latas, el aluminio que estamos comiendo, todas estas bebidas que son basura, además de que son envasadas en unos plásticos, y los plásticos hoy son terribles lo que están produciendo, llenos de bisfenol A, que son altamente cancerígenos. Mire esto es lo que la juventud está comiendo hoy, los niños felices comiendo todas estas salsas de tomate, mayonesa, mostaza, llenas de glutamato monosódico, cancerígeno. ¿Ustedes creen que eso, esto tiene que llevarnos a reflexionar, porque esto no es creación de Dios? Entonces, aquí viene, mire esta publicación de enero de este año, la revista de alimentos funcionales. ¿Qué dicen? Las leguminosas, o sea, arveja, garbanzo, blanquillo, frijol, todas las pepas. Dice, el consumo de leguminosas se relaciona con menor riesgo de enfermedad crónica, incluido el cáncer de colon. Y esto es lo que la gente no consume. Nosotros tenemos que volver a eso, por lo menos en Colombia, Perú, Bolivia. Hombre, nosotros somos territorios agrícolas, la tierra tiene que producir leguminosas y ojalá orgánicas, 100% orgánicas. Miren la referencia del 2017. Las dietas ricas en proteínas animales y bajas en carbohidratos alteran el microbiota del colon, o sea, las bacterias, favoreciendo la inflamación por la poca producción de ácido butírico y aumentando el amoníaco, los fenoles y el sulfuro de hidrógeno. Ya, por favor, es un tema a la reflexión. Bueno, tenemos entonces que reflexionar sobre el cáncer de colon. Mire lo que dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. Tomados en cuenta todos los factores, el cáncer es una enfermedad prevenible, se puede prevenir, especialmente el cáncer de colon. ¿Cómo? Con los alimentos, con una buena alimentación, nutrición. Se estima que cada año se puede prevenir más de 3 a 4 millones de casos de cáncer con una alimentación adecuada, por supuesto, actividad física y evitando la obesidad porque está muy vinculada con el cáncer de colon. La dieta juega un papel dominante en la configuración de la estructura de las bacterias intestinales, al influir tanto en su composición como en su funcionalidad.
Esto lo dice el Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer. Aquí están las referencias. Y las dietas occidentales, o sea, nuestras dietas están ricas en grasas y proteínas animales, mientras que las orientales son ricas en fibra. Los alimentos procesados modulan las bacterias bajando la producción precisamente de ácido butírico por disminución de lactobacilos y bifidobacterias. Aquí están las referencias de este año. Ahora, otro que no nos podemos olvidar, el agronegocio. El glifosato, desafortunadamente, es un enemigo mortal de los microbios que viven, de las bacterias que viven en el colon. El glifosato, el plaguicida más utilizado. Imagínense, el rasgo transgénico, cuando hablo de transgénico estamos hablando del trigo, de la soya, del maíz. El rasgo transgénico más prevalente diseñado para cultivos es la tolerancia al glifosato. El 90% del maíz que estamos consumiendo en Colombia es transgénico y fuera de eso, con glifosato, porque es importado de Estados Unidos. El 94% de la soya que consumimos, por lo menos en Colombia, es transgénica y está rociada con glifosato. Y de eso es que están haciendo los alimentos para los pollos, para las gallinas, para el ganado. Y luego la gente se come la carne y se toma la leche. La exposición de los estadounidenses al glifosato aumentó 500% desde que se introdujo los cultivos transgénicos. ¿Cómo les parece a ustedes hacia dónde van? Estados Unidos ha aplicado 1.8 millones de toneladas de glifosato desde que fue introducido en el año 1974. El mundo ha rociado 9.4 millones de toneladas en los campos, como casi media libra de glifosato en cada hectárea de tierra cultivada. A nivel mundial se ha multiplicado casi por 15 desde que se introdujeron los cultivos transgénicos. Y hoy podemos estar expuestos al glifosato no solo por los alimentos, por el agua potable y también por el viento. Resulta que el glifosato destruye las bacterias intestinales que producen ácido butírico. ¿Cómo les parece? Esto que les estoy diciendo es de actualidad. Aparece en la BBC 25 de junio. Bayer, que fue quien compró a Monsanto, tendrá que pagar casi 11.000 millones de dólares en demandas. ¿Por qué? Por cáncer. Por cáncer. Por favor. El producto en cuestión es glifosato. Ha sido objeto de 125.000 demandas por supuestos cancerígenos. Y no es supuesto, es real. ¿Sí? El glifosato, ¿cómo les parece? Aquí está. Produce desequilibrio de las bacterias intestinales. ¿Sí? Y eso es, aquí está, septiembre 25. O sea, estamos a menos de un mes. Esta publicación, que es una de las revistas más famosas del mundo, estudio de microbios, y están diciendo que los residuos de glifosato en los alimentos, oiga bien, en la piña, en la mora, en la uva, en el tomate de árbol, en la fresa, en la espinaca, causa desequilibrio de las bacterias del colon, dado que los patógenos, o sea, las bacterias oportunistas, son más resistentes al glifosato en comparación con las que nos producen ácido butírico. El glifosato puede ser un desencadenante de varios estados patológicos asociados, como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria del intestino y el síndrome del colon irritable. Está de moda. La exposición al glifosato también puede tener consecuencias para la salud mental, ansiedad y depresión. ¿Sí? Todo a través de ¿qué?
alteración en la microbiota intestinal. No lo dice Jairo Madriñán, lo dice esta investigación de hace un mes de publicada. ¿Cómo les parece? De enero de este año de la publicación, además del componente hereditario, también se sabe que el cáncer de colon tiene que ver con procesos inflamatorios, alteraciones epigenéticas y modificaciones de las bacterias intestinales. Bueno, yo creo que podemos ir dejando allí. Eso era lo que yo quería compartirles en esta noche y estamos listos para escuchar sus preguntas, sus inquietudes y bueno, estamos. ¿Alguna pregunta? Con